Hola, saludos, buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en este trabajo que se viene haciendo desde la UNICON para el desarrollo de las experiencias de la inteligencia artificial, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Me convocaron, me plantearon la posibilidad de que hiciéramos una presentación sobre algunas experiencias que tuviésemos en el desarrollo de inteligencia artificial en Venezuela. Y siendo profesor del área de matemáticas y conectado con lo que son las redes de inteligencia artificial, me pareció pertinente, me pareció interesante plantear una experiencia que en lo que fue un ejercicio nacional con un trabajo con las organizaciones populares me pareció interesante. Yo creo, antes de empezar la presentación, algunos comentarios que creo que deberían ser revisados y deberíamos ponernos en cuestionamiento a la hora de hablar o discutir o inclusive trabajar sobre el tema de inteligencia artificial. Una de las primeras cosas que tenemos que atender o entender es que la construcción de la inteligencia artificial es un proceso que viene llevándose hace muchísimos años. Y que más allá de juzgar o establecer o controlar herramientas de inteligencia artificial para desarrollos futuros, programación, resolución de problemas, inclusive cualquier área, desarrollo de diseño, cualquier área, creo que es muy importante y es ahí donde yo voy a tratar de enfocar esta presentación, es en el tema de la información. Absolutamente todos los desarrollos de inteligencia artificial en el mundo desde hace muchísimos años, cuando se hablaba inclusive de todo el tema de la Big Data, son los grandes protagonistas del desarrollo de la inteligencia artificial. En particular en Venezuela y en el mundo, cuando se habla o se tiende a trabajar sobre ejercicios de inteligencia artificial, lo primero que algún técnico, investigador o desarrollador o trabajo en el área pregunta es ¿dónde está la información? Si no entendemos que el desarrollo y el tema de los datos, el resguardo y la construcción del dato soberano, del dato latinoamericano, del dato venezolano, del dato local, si no entendemos la importancia de ese dato, de ese valor, pues es muy probable que todo desarrollo de inteligencia artificial, aun cuando es contrasentido hablar de inteligencia artificial sin entender que la data es fundamental, los datos son fundamentales, estaríamos hablando de que nuestros desarrollos de inteligencia artificial en Venezuela y en el mundo seguramente vienen sesgados, vienen conformados por datos que no necesariamente forman parte de la lógica local latinoamericana o inclusive venezolana. Entonces, el objetivo y la tarea, la propuesta de esta presentación tiene que ver con una experiencia que tuvimos en Venezuela durante los años 2014-2024 sobre una propuesta que inicialmente, y esto es importante aclarar, inicialmente surge como una herramienta para el trabajo de la lógica burocrática del Estado. Tenía que ver con la posibilidad de los actores en una determinada instancia de la burocracia, del sistema de gobierno venezolano, con organizaciones populares. Y en ese sentido, una de las cosas que para nosotros era fundamental era saber qué era lo que estaba pasando. En particular, sobre un tema central para el proyecto venezolano que tiene que ver con las organizaciones de base del poder popular o las organizaciones populares o los consejos comunales y las comunas. En ese espíritu y en esa esencia empezamos a hacer un trabajo, empezamos a tomar unas iniciativas para ver cuál era lo que sucedía y cómo nosotros podíamos desde esa estructura comunicarnos específicamente con las bases organizadas. Y cómo podíamos nosotros, a partir de esa relación con la base organizada, con esas comunidades, consejos comunales y comunas, empezar no solo a preguntar o a solicitar información, sino también a entender cómo la información venía de ellos. Eso se le dio en ese momento y se le asignó el nombre de 5. Eso tiene un objetivo, tenía un objetivo, y ese objetivo era la construcción de una plataforma, efectivamente, una herramienta de trabajo, no es la vida, no es la realidad, sino es una herramienta que permitía tener como protagonista a las organizaciones en su cualidad de sujeto colectivo. Y aquí quiero hacer un inciso. Es decir,
para nosotros era fundamental entender qué significaba la organización como sujeto. Es decir, la estructura orgánica en su asamblea, en su construcción, en la toma de decisiones, cómo realmente nosotros podíamos atener a ese protagonista y no al individuo de la organización. Entonces, su objetivo principal era fomentar nuevas formas de articulación entre las organizaciones populares y respondiendo a los principios de una mayor participación. Eso para nosotros tenía un objetivo central. Esa herramienta planteaba 4 grandes ejes centrales. Primero, que la herramienta fuera una herramienta colectiva. Repito, planteando el hecho de que iniciamos con una herramienta que era desde un carácter del Estado, de la burocracia del Estado, del sector de gobierno hasta las organizaciones, entendíamos que ya había un determinado sesgo. Pero cuando planteábamos que lo que nosotros estábamos tratando de captar era la información que surgía de las organizaciones, entonces para nosotros tenía un espíritu colectivo, tenía la esencia del ejercicio colectivo. En un segundo momento, que fuera directa, es decir, tratar de minimizar la intermediación de la comunicación o la intermediación de la información. Todo lo que voy a estar comentando y durante todo este proceso, lo que estoy es planteando que siempre el tema de la información es central en lo que estamos, en parte del discurso que estamos construyendo. Es decir, no se trata del objetivo central de atender una lógica de la burocracia, sino atender una lógica de la información de lo que estaba sucediendo. Entonces, teníamos que garantizar que fuera directa la organización de base en su carácter de colectivo. Un tercer momento y un punto muy importante para nosotros es el tema de la soberanía. Es decir, sabemos que en general en Venezuela y en el mundo, en el hecho global, la información es un hecho que lo asume el que tiene la posibilidad como estructura de poder manejarlo. Es decir, si yo instalo una aplicación en mi teléfono, evidentemente el que hace de acceso de esa información es el que en principio desarrolló. En un segundo momento, el que permite o que da la plataforma para que tu aplicación ingrese y también tiene acceso a la información. Y en consecuencia, uno, el usuario, es el que menos tiene acceso a la información, siempre, salvo que, como las herramientas de Instagram y TikTok y todas estas cosas, que lo que hacen es que te generan o te dan insumos a ti para que tú puedas seguir aportando con información. Entonces, en ese ejercicio, la soberanía para nosotros, aun cuando entendemos que el manejo de los datos, ya sea el que lo maneje, el que lo tenga como plataforma, tiene acceso, también nosotros creíamos que el poder construir una plataforma, una herramienta donde nosotros, al menos nosotros, pudiésemos dar ese carácter de información y poner al ejercicio público como una herramienta para que las personas pudieran interactuar a través de ella, pues entendemos también que forma parte de un ejercicio soberano en la construcción de un ejercicio central de información con el cual uno toma decisiones, plantea problemas o plantea soluciones. Entonces, era uno de los cuartos. Y un punto no menos importante, para el contrario, para nosotros era sustantivo, el tema de la territorialización de la información. Es decir, para nosotros no es solo saber que alguien se comunica, sino saber de dónde y en qué organización y cómo es la forma de tributar a esa organización. Entonces, ya no solo pasa por ser un usuario, un actor individual, sino que además también para nosotros tenía un hecho muy importante y muy trascendental, el hecho de la territorialidad. Es decir, ¿dónde está ubicada esa organización? ¿Es realmente la organización la que está tributando desde ese espacio territorial o no es así, sino que es un actor que se va y es un representante que llega? Entonces, esos son como los objetivos que centraban este proyecto, con lo cual ratifico y reitero el hecho de que efectivamente esto tributa al tema de la información. En un punto que no menos importante existe un antecedente. Ese antecedente creo que es interesante comentarlo. Es una propuesta que surgió hace bastante tiempo, en el 1971, con el compañero presidente Allende en el Chile,
de ese momento, siendo una etapa revolucionaria que venía conflictuada por intereses internacionales, tratando de desmontar a ese presidente, se plantea en un grupo donde el presidente también pues, aportó o participó, crear la necesidad ante un bloqueo que venía dándose, el presidente plantea la necesidad de comunicarse con las bases sociales, con las bases productivas en ese momento de Chile, para poder tener información de lo que estaba sucediendo, si no había boicoteo, si no estaban rompiendo, si los mismos dueños de las empresas no estaban generando boicot o trancando la producción, como parte del objetivo de tumbar al gobierno. Entonces, él plantea un ejercicio muy interesante en aquel momento, desde el punto de vista técnico, se le conoce como la primera internet en el mundo, participó ahí muchos investigadores, no solo chilenos, venezolanos inclusive, de Inglaterra, actores muy importantes que hoy son referentes en el internet, para tratar de construir un esquema de participación orgánica donde los actores, donde los participantes que formaban parte de ese caso de la empresa, cada quien, no solamente a través de una persona, sino que un grupo de personas tomara decisiones sobre lo que estaba sucediendo. Es decir, si efectivamente no se podía producir alguna situación, no era una persona la que informaba, sino era un colectivo. Esa salita que se ve en esta presentación, no era casual, era un hecho donde de forma asamblearia participaban todos y la decisión se votaba electrónicamente. En aquel momento, por supuesto, no se terminó de hacer el proyecto, pero la idea central de lo que significaba, cómo entender la participación orgánica de una comunidad, es decir, es como que todo el mundo saliera a votar todos los días. Es como que yo tuviese un lugar donde yo pueda poner mi voto todos los días para identificar lo que está sucediendo y para inclusive decir lo que está sucediendo en mi organización. Es casi que un sistema electoral diario, ¿no? Para ponerlo como en ese formato. Y el presidente necesitaba tener esa información en tiempo real para poder dar resolución de problemas. Entonces, ese es como el primer enfoque con el cual nosotros empezamos a entrar en esta dinámica. Después viene una cosa con la cual nosotros es sustantivo lo que estamos planteando y que tiene que ver con el hecho orgánico, que es que los modelos actuales de comunicación, y esto no es solo venezolano, esto es mundial, los modelos actuales pasan por ejercicios realmente complicados para que la información pueda llevarse a un determinado lugar. Es un hecho y es cierto que nosotros hemos logrado llevar la información sustantiva, por ejemplo, de actores representantes nacionales, presidente, gobernadores, alcaldes, a través de estructuras como las redes de comunicación, las redes sociales, para poder lograr que la información de ese actor, el representante, pueda llegar de manera más limpia posible a las bases sociales. Sin embargo, efectivamente, en términos generales, ese modelo es un modelo relativamente burocrático, porque inclusive suponiendo que el representante que está acá quiere llegar una información, generalmente esa línea de información que se trasluce a la base popular no necesariamente es fidedigna, es decir, no es el mismo dato que lleva hasta el final de la base social. Y eso trae, por supuesto, consecuencias, es decir, el hecho de que efectivamente la comunicación no llegue, no es solo un problema del representante hacia abajo. Es más importante cómo esa información que viene desde abajo se deforma hacia arriba. Es decir, si yo quiero saber lo que efectivamente una organización está diciendo, en términos de información, en términos de comunicación, es mucho más complicada que esa información suba. ¿Por qué? Porque el carácter de subir una información pasa por los representantes que establecen en cada uno de estos niveles. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros planteamos es que ya de plano, en el modelo actual de comunicación, la información estaba dada, estaba deformada o tenía un cierto nivel de formación. Pero además, si planteamos que el ejercicio para nosotros, lo más interesante desde el punto de vista de la información, es cómo la información se devuelve, es decir, cómo entiendo yo lo que sucede en esa organización, no de un representante, no de un actor de la comunidad, sino de la organización en general, entonces uno empieza a entender que el problema es mucho más complicado. Una de las cosas que ha surgido, que ha sido bien interesante en estos modelos de información
de las redes sociales es que, aun cuando hay redes sociales que ponen mayor peso en algunos actores públicos de la farándula, de lo que sea, también es cierto, no es menos cierto, que en algunas también estas plataformas la información no solamente fluye desde el actor que tiene la mayor prevalencia, sino que gente común empieza a generar información y que esa información se empieza a viralizar. Aun cuando efectivamente tú puedes visualizar personas que en su vida pensaron poder tener un impacto, no solo nacional, inclusive mundial, el hecho de la viralización de proyectos o de actores, esa información es individual. Es una información que recoge al individuo. Y en ese propósito nosotros lo que planteamos es generar una plataforma que no solamente reconozca a esos actores responsables, representantes, pero que los reconozca en su carácter, en su determinado espacio, pero que la información pueda fluir directamente de la organización hasta la base representativa. Entonces, el modelo que nosotros pretendíamos o proponíamos como modelo de comunicación propuesto tenía un proyecto, y por eso hablamos de lo directo, que no tuviese intermediarios, que no permitiese que algunos actores en estos espacios me transformaran la comunicación, pero además que las políticas pudieran tener la mayor precisión y las necesidades fueran lo más precisas posible. Si ustedes revisan esto y entienden esto o empiezan a entender esto, lo que estamos planteando es un modelo de información mucho más estructurado, con una calidad mucho más específica, directamente relacionada con el tema de la organización. Es decir, es el mismo planteamiento, o un planteamiento similar a lo que sucede en una red social, pero en este caso desde un modelo orgánico, de un modelo comunitario, de un modelo donde la organización es la que tiene algún tipo de información. Entonces, para nosotros, este era el objetivo central y esta era la propuesta de esa construcción de ese modelo. ¿Cómo consistía ese modelo? ¿Cuál era el planteamiento central? ¿Cómo hacer para que digitalmente o para que efectivamente ese modelo pudiera responder a una necesidad de entender lo que estaba pasando en la comunidad? La relación normal es yo, comunidad, genero una asamblea con un acta y esa acta generalmente la atiende una persona o la atiende un actor que después va, transformando esa comunicación. En este planteamiento lo que nosotros decíamos es, no es solo la comunidad, sino que existen actores que también tienen responsabilidades dentro de la comunidad. Y esos responsables de la comunidad tienen que saber llevar esta acta, que es el acta que constituye la verdad real de la organización, el acta de asamblea, debe llegar específicamente al representante. Entonces nosotros planteábamos que en esa estructura tratar de minimizar la burocracia. O sea, no podíamos preguntarle a todos en un primer momento, sino que teníamos que preguntar a un grupo y ese grupo tenía una responsabilidad. La responsabilidad de este grupo, que era como esa transición de la organización, formaban parte de la organización, porque además así se constituyen estas organizaciones, no tienen un responsable, sino tienen un conjunto de personas que forman o tributan a eso. En ese ejercicio lo que nosotros decíamos es, tú no eres, esta persona que está acá, no es la obligada, la representante o la responsable de informar. Él lo que es el garante de que esta acta pueda ser llevada a esta escala. Es decir, que el acta que surge de la comunicación de la organización pueda ser claramente transportada hasta el representante, cualquiera sea, y en cualquier nivel que esté en esa capa. Entonces, para nosotros, lo que nosotros hablamos de mayor participación es que la comunicación pudiera tener una relación a lo interno de la organización, entre la organización, es decir, nosotros como organización podemos votar, podemos atender lo que está sucediendo. Existe un segundo momento donde la organización puede comunicarse con otras organizaciones en ese modelo de comunicación, pero además también podía comunicarse con ciertos representantes. Eso da un carácter muy importante que en su momento el comandante Chávez lo trató de afianzar mucho, que es la corresponsabilidad. Es decir, no solo delegas la responsabilidad en una persona, sino que le delegas a la comunidad el acto de comunicar. Y es cada uno de los actores que está en esa comunidad los que son responsables de llevar la información.
no es una persona. Porque generalmente entonces en ese modelo, en el modelo actual, en el modelo que existe actualmente, esa capa termina absorbiendo no solo la tarea de llevar la información, sino además asume la responsabilidad de que si algo pasó mal, él es responsable de eso. Entonces, esa tarea nosotros tratamos de cambiarla o de modificarla. Otra de las cosas que para nosotros tenía que ver, y es donde a lo mejor toda esta construcción que he tratado de presentar en muy poco, una síntesis muy rápida, lo que quiero comentar es que todo eso que está detrás de esto traía consigo información. ¿Cuál era el objetivo fundamental del desarrollo de esta herramienta? Con lo cual nosotros planteamos desarrollo de información para luego llenar de data algo, es esto que está acá. Nosotros teníamos que gestionar información. Entonces planteamos 3 grandes ejercicios de la información dentro de ese modelo de comunicación que teníamos con las organizaciones. Primero, establecíamos una cartelera. ¿Qué significa eso? Cada comunidad en lo interno tiene una cartelera donde informa, dice, mira qué cosas parecen, qué cosas no me parecen. Esa cartelera es un ejercicio regular de la comunidad. Yo estoy buscando trabajo, mi hijo salió graduado, pasó para las Olimpiadas, lo que sea que es una cartelera que se da. Y nosotros definíamos 2 tipos de cartelera. La cartelera interna, que es la cartelera con la cual en una comunidad tú estás viendo la información y esas son las noticias internas, todo lo que está ahí. Esa noticia, esa comunicación interna, nosotros planteamos un ejercicio interno de información. Tú cargas información, delegas información, planteas información ahí. Y después, si el modelo de esa información que estaba ahí, tenía trascendencia, no solo en lo local, sino inclusive un poco más allá, entonces nosotros planteamos una cartelera pública. Esa cartelera pública ya no es solo la información que yo tengo, sino que además yo como comunidad puedo presentar información hacia afuera. Y eso es lo que nosotros llamábamos la cartelera pública. Entonces, del punto de vista de la información, del manejo de información, esa primera estructura de cartelera te permitía que la comunidad no se sintiera solamente un actor donde genera o le da información a alguien, sino que yo también puedo generar información nuestra y promocionarla, presentarla y activarla. Entonces eso es lo que llamábamos nosotros esa cartelera. Eso generaba información. Eso facilitaba que el actor propio de la comunidad también fuese un responsable y fuera un actor importante en ese proceso. Después existían comunicaciones. Las comunicaciones que se establecen entre otras organizaciones a lo interno, es decir, el chat normal, donde yo me comunico con la señora Juana que está en mi comunidad y le digo tal cosa, esa es una comunicación a lo interno y nosotros esa comunicación la ordenábamos entre las organizaciones, es decir, empezábamos a fomentar la comunicación, ya no solo con un representante, sino como comunidad, es decir, yo como organización me comunico con otra organización. Y en un tercer momento con representantes. Los representantes siempre forman parte de esa estructura, siempre forman parte de la comunicación y para nosotros era sustantivo eso. Finalmente, el tema de los proyectos. El proyecto, aun cuando pudiera uno pensar que es una dinámica muy particular, el proyecto es también una herramienta de articulación con la comunidad, es una herramienta de conexión con la comunidad. La comunidad generalmente, haga lo que haga, siempre tiene un proyecto. Va a sembrar, va a arreglar una acera, va a arreglar una cosa, va a sembrar, o sea, lo que sea que vaya a hacer una comunidad, generalmente tiene un proyecto asociado. Y ese proyecto te permite disciplinadamente ordenar tu información, plantear cuáles son las metas, establecer una meta, pero además a los actores que están por fuera de esa organización les permite visualizar cómo esos proyectos están dándose. Entonces, en términos de gestión de la información y cómo esa información tributa a lo que posteriormente pueden ser reglas de inteligencia artificial, formas de inteligencia artificial, donde la comunidad en este esquema está haciendo su vida como organización, plantea sus dinámicas como organización, tú o uno o la estructura o el Estado o lo que sea que estemos armando, también es información que nutre lo que son las inteligencias artificiales, desde un carácter propio, culturalmente nativo de la localidad. Entonces le da forma a la localidad porque reconoce a la organización en su forma y le da, no solo desde el punto de vista individual, sino en su lógica orgánica y te permite generar información que tiene un componente mucho más complejo de lo que el dato individual te forma. Finalmente, y cierro con esto,
extendiéndome un poquito más, ¿qué es lo que estamos planteando y cuáles son un poco estos alcances? Fíjense, con esa herramienta entre los años 2014 a 2024, logramos tener un alcance del 100% de los estados de Venezuela, del 99% de los municipios en Venezuela, pero del 98% de las parroquias venezolanas. Y además, no solamente estos punticos rojos significa que cada uno de estos puntos significaba eso, logramos tener acceso a información que venía desde las zonas menos pobladas venezolanas, en el caso del Amazonas o en el caso del Estado Bolívar, en zonas que históricamente la comunicación realmente es complicada, donde inclusive nos plantearon a nosotros, no se puede porque el tema digital a esas zonas no llega. Entendimos que aquí, porque estas son lógicas, coordenadas y ubicaciones específicas de la comunidad, donde ellos planteaban proyectos, logramos tener información ahí. Y por supuesto, a partir de eso, imagínense todo lo que se puede generar, información, formas, relaciones, establecer dinámicas propias de lo que después tributa al tema de una inteligencia artificial. Entonces, bueno, agradecer primero por el espacio, decirles que la construcción del tema de la inteligencia artificial primero pasa porque nosotros tengamos una lógica y una política de información, digo como Latinoamérica, como países conectados y entendiendo las dinámicas tecnológicas que ocurren en el mundo. Es fundamental darle peso, darle valor a lo que significa el tema de la información, ordenarla, recogerla, pero además plantearnos que los modelos de inteligencia artificial tienen que tener culturalmente, tienen que tener estructuralmente las lógicas y las formas de reconocimiento, de organización de nuestras comunidades y nuestras formas. Muchísimas gracias a todo el equipo, a todos los que han de alguna manera aportado en esto. Quedamos absolutamente y enteramente a sus órdenes. Saludos.